concierto que a Banda Municipal da Coruña lles vai a ofrecer. Siempre me gusta que hable primero la música, pero realmente hoy es un día especial. Volvemos al Teatro Colón, casi a nuestra casa, e iniciamos una nueva temporada. Creo que es ocasión de ponerlo en valor, porque empieza a normalizarse todo, por fin empieza a normalizarse todo, o al menos casi todo. En cualquier caso, presentamos una temporada con una corrección ya en las fechas, un seguimiento, una ordinariedad ya, que continuamos en nuestra temporada, todos los conciertos quincenales, etcétera, etcétera, aquí en el Teatro Colón. Y este concierto, el primer concierto, es un concierto especial. Para ello hemos preparado un programa pues en esta índole, de carácter festivo y de celebración. Un programa donde todas las obras que conciertan este programa son oberturas o preludios, de alguna manera, pues eso sirve para abrir esta temporada tan importante para nosotros. Y es una muestra de lo que a lo largo de la temporada haremos y lo que históricamente ha hecho este instrumento, la Banda Municipal de Coruña. La primera parte haremos unas oberturas dedicadas a la banda, escritas por y para la banda, y la segunda parte serán obras del gran repertorio sinfónico, con grandes compositores de talla internacional y que a lo largo de la historia se han consagrado. Les iré presentando cada obertura o cada preludio, pero creo que era importante, antes que la música, poner en situación y poner en valor dónde estamos y lo a gusto que estamos aquí. La primera obertura ya es una declaración de intenciones. ¡Viva música! Es el título de esta obertura del maestro estadounidense Alfred Reed, uno de los grandes que escribió para esta agrupación, para la banda. Y es una obra que dedica a todos los docentes musicales, todas las personas que se dedican a enseñar música a niños o a otras personas. De alguna manera ese es el cariz que quiere darle a esta obertura, una obertura de celebración, de brindis musical por estas personas. Iniciamos nuestra andadura hoy aquí con esta obertura del maestro estadounidense Alfred Reed, ¡Viva música!
Continuamos en Estados Unidos de mano del compositor Paul Creston, uno de los grandes realmente en la historia, aunque la historia no ha sido muy agradecida con él. Hay tantos compositores que es difícil quedar. Coetáneo de Aaron Copland, compositor que seguramente conocerán, y que Paul Creston, este compositor que nos ocupamos en segundo lugar, miró a la banda y creó una obra, Preludio y Danza, donde prácticamente el ritmo es una obsesión. Se casó con una bailarina y a partir de ahí el ritmo fue su pasión. Y esta obra es realmente explosiva en el contenido rítmico y en el contenido sonoro, pero sobre todo es una obra para banda. Destaca el solo que tiene dos instrumentos autóctonos, exclusivos de la banda, el saxofón y el bombardino. Son dos instrumentos de una sonoridad bellísima y que en manos del profesor Alberto Noguerol, al saxofón, y al bombardino de Pepe Orentino, se convierten en verdaderos instrumentos líricos, casi cantantes. Les dejo con esta interesante obertura, Preludio y Danza, del maestro Paul Creston.
Obertura rítmica es el título de la obra que cerrará la primera parte. Realmente, más allá del título relativamente simple de obertura rítmica, es una obertura muy densa. En la duración se va a acercar a 12-13 minutos y en la intensidad y la densidad. Está hecha por el maestro de Cullera valenciano Rafael Talens y está hecha pensando en aquellas bandas valencianas ingentes, sobre todo la banda La Santa Cecilia de Cullera, una de las bandas más grandes que existen, y crea una sonoridad realmente oscura y densa en el inicio y después aparece un tema muy simple, de ahí que todo se condensa en la obertura rítmica. Realmente es una apoteosis técnica desde el punto de rítmico en manos de esta banda, y para ustedes considero que es una obra muy interesante. A destacar el solo de tuba, no un instrumento habitual en los solos, no tiene la capacidad melódica del saxo o del bombardino, sino la tuba. En principio, un instrumento pensado para dar el bajo armónico a la banda y que llena mucho la sonoridad, pero que verán que en manos de también nuestro virtuoso Freddy se convierte en un instrumento realmente muy lírico. Obertura rítmica, realmente una obertura que les invito a que escuchen con atención. Muchas gracias.
Me está tendo unha fame.
musical, que evidentemente es lo principal que somos y a lo que nos dedicamos, a hacer música, la Banda Municipal de Coruña es un instrumento cultural de primer orden en la ciudad y de proyección de la ciudad. Y así lo ha sido desde su fundación en 1947 e incluso antes, la banda como instrumento culturizador del pueblo. Y era, cuando no había la red, afortunadamente, que hay hoy en día de orquestas sinfónicas y profesionales, el altavoz que hacía llegar al público el gran repertorio sinfónico, a través de lo que nosotros llamamos transcripciones para bandas de los grandes compositores. Y hablamos de Mozart, hablamos de Beethoven, hablamos de Wagner, hablamos de los grandes sinfonistas del romanticismo y anteriores, porque la banda como instrumento cultural es un poliedro y es capaz de ofrecer mil caras. En nuestro compromiso, como les anunciaba al principio del concierto, con el repertorio eminentemente bandístico, que es el que hemos hecho, y con el repertorio histórico, el de transcripciones, es el contenido de la segunda parte. Son las 3 oberturas, 2 oberturas y un preludio que les vamos a ofrecer, de nombres tan importantes como Beethoven, Richard Wagner o Dmitri Shostakovich, que incluso algunas de ellas en banda funcionan tanto o mejor que como lo pensó el propio compositor para la orquesta. Es el caso de la primera pieza, la obertura festiva. Continuamos con este ambiente de fiesta, de concierto, de primer concierto de temporada, de obertura. La obertura festiva de Dmitri Shostakovich es una obertura donde yo, particularmente, quiero poner nuevamente encima del escenario el virtuosismo de esta banda. Sé que ustedes los conocen, que son grandes músicos. Les puedo asegurar que son grandes músicos, pero detrás de cada instrumento hay una grandísima persona. Y eso hace que haya esa energía, porque trabajamos en arte y eso no se puede ensayar. La emoción, o vamos todos en un único corazón, o es imposible que llegue la energía al público. Es una demostración ostentosa, porque así lo quiso el maestro Shostakovich, del virtuosismo instrumental de esta agrupación. Les dejo con la explosiva obertura festiva.
El concierto en su totalidad y sobre todo la segunda parte es un canto a la libertad. Ya les normalicé de alguna manera casi del todo la temporada, ya da gusto vernos todas las caras. No hace mucho yo estaba en este podio con una mascarilla. Afortunadamente nunca dejamos de percibir, por lo menos desde el escenario, el brillo de sus ojos. Eso sí que no lo puede realmente, ni la oscuridad de este momento, a través de sus aplausos nos llega ese brillo. En cualquier caso, ya casi todos ustedes están sin mascarilla y de alguna manera es un canto a la libertad esto que queremos ofrecer. Y musicalmente ahora vienen 2 páginas precisamente con un canto a la libertad. La obertura Egmont de Ludwig von Beethoven. Un drama musical, no una ópera, un drama musical, una música creada para una escena donde el conde Egmont es de alguna manera degollinado por las tropas españolas. Esto es lo que trama esta condena. Y Beethoven, a través de su música, intenta de alguna manera reflejar este drama y al final suplicar justicia, porque murió un inocente. Esta es brevemente la trama de esta obertura, que
que en manos de Ludwig von Beethoven es increíble la profundidad, y con estos músicos espero que les emocione. Muchas gracias.
no sé si fuera frío, pero aquí realmente el calor emotivo es Beethoven, la verdad, no te deja indiferente. Avanzamos poco más en la historia, 20 años aproximadamente, y llegamos a Wagner. Wagner de 24 años es el que vamos a presentar en esta obertura que hacemos. Rienzi, prácticamente su primera ópera de éxito y el que la consagra realmente como un compositor. No es el Wagner del drama profundo, que después aparecerá en la tetralogía, pero sí ya apunta evidentemente a esas inquietudes. Bebe de alguna manera de Beethoven y avanza en sus expectativas, aun siendo prácticamente un niño desde el punto de vista compositivo. 24 años inició esta abertura y con 27 años la acabó. Rienzi. Vamos a ofrecer esta abertura no solo por el contenido y la progresión que tiene en el programa, sino por lo significativa que es en esta banda. Es justo mencionar en este momento que uno de los grandes intérpretes de esta abertura junto con la banda fue el maestro Indalecio Groba. Realmente a él, todos sus antecesores, les debemos que hoy estemos aquí. Y tantos músicos que nos han acompañado y que han llenado de música este escenario. Gracias a ellos estamos aquí. Y esta abertura, en especial, se la dedicamos de alguna manera al maestro, al que ha sido uno de los maestros históricos en la historia de la banda, Indalecio Groba. Para él y para todos ustedes dedicamos esta obra. Sin antes, quisiera despedirme y recordarles que apunten las fechas que ya tenemos en noviembre preparada para ustedes, 2 fechas con 2 conciertos realmente aquí en el Teatro Colón. Nuestra actividad va más allá, pero los conciertos sinfónicos de temporada aquí en el Teatro Colón tenemos 2 citas en noviembre y las 2 muy interesantes, sobre todo la del 27. Quedan invitados y gracias por haber venido.
Thank